Zona de Controversia promueve el debate libre y el intercambio de ideas. Las opiniones emitidas por nuestros invitados son de su exclusiva responsabilidad. Carol, bienvenida a Zona de Controversia. Gracias, Orlando. Gracias por esta invitación. Llevaba tiempo que no hablaba de política, llevaba tiempo que no estaba tan inmersa en estos temas. Bueno, creo que como internacionalista es un poquito difícil apartarse de estos temas por más que ya no trabajes en eso o que no te inmiscuyas tanto, ¿no? Sobre todo cuando es del país de uno, que es el tema que vamos a hablar hoy en día. Yo trabajé en la Embajada de Brasil como analista político en mis inicios recién graduada, después estuve en el área corporativa, más para el área privada, trabajando en el área de marketing y luego me dediqué 8 años a trabajar en el área gremial en la relación binacional Colombia-Venezuela desde Venezuela en Cabecol y para mí fue una experiencia más que gratificante porque me permitió conocer profundamente eh, lo hermoso que es las relaciones internacionales y también las relaciones binacionales, todo lo que es la capacidad productiva de un Estado, de una nación y todo lo que se puede trabajar, no solamente desde el Estado, sino también a nivel privado. Excelente, súper. Bueno, Carol, si te parece, vamos al grano directamente con Sí, la pregunta del millón. sí. ¿Por qué Estados Unidos, teniendo la capacidad militar y teniendo la oportunidad, no desmantela completamente al chavismo el 3 de enero, sino que hace una operación quirúrgica donde solamente se llevan a Nicolás Maduro? Bueno, creo que todos nos vamos a ejemplos en la historia, por ejemplo, como Panamá, que ha sido el más cercano. Lo que pasa es que estamos en un entorno internacional bastante complejo. Ya no estamos en un entorno internacional en que Estados Unidos sea el único actor internacional, el único Estado que tenga un poder de enfrentamiento bélico bastante alto. Eh, Venezuela, si bien es un caso bastante importante a nivel de geopolítica y tiene como un estatus bastante importante, no es de los principales en este momento. En este momento Estados Unidos enfrenta escenarios mucho más complejos. Lo que pasa es que lo importante y lo curioso en el caso de Venezuela es que Venezuela ha servido de engranaje para la interacción y el ejercicio de influencia de actores extracontinentales aquí en el hemisferio. Venezuela ha servido de engranaje para acciones de China a nivel comercial, también a nivel de las acciones de Rusia, de influencia, la ampliación de influencia rusa, iraní, e inclusive de grupos irregulares, no convencionales, que han tomado fuerza en las últimas décadas. Entonces, el caso de Venezuela es un caso que no lo habíamos visto tan plasmado así en la historia. Siempre habíamos enfrentado dictadores tradicionales, en dictaduras tradicionales, bien fuera o de derecha o de izquierda. En este caso es un gobierno de izquierda, pero que se alía, por ejemplo, como con una teocracia, como lo es Irán. Entonces, yo creo que es bastante complejo, además que Venezuela es un caso que es bastante complejo porque tiene una diversidad de grupos irregulares actuando dentro del país, dentro del territorio nacional y expandiendo su influencia a otros países para el crimen organizado. Yo creo que es importante tener en cuenta que, por ejemplo, hay grupos como Hezbollah, y eso fue un secreto a voces que se manejó durante muchos años en redes sociales y que quedó
demostrado la presencia de Hezbollah y la emisión de lo que fueron pasaportes venezolanos para personas de Hezbollah, es decir, personas que no son venezolanas y que para más forman parte de un grupo terrorista. Entonces tienes ese tipo de complejidades, las acciones de las FARC, de las ELN en territorio nacional, bandas criminales armadas que trabajan de la mano con el Estado. El Estado entra como un activo, como un personaje activo en el crimen organizado internacional. Y es un engranaje muy importante, porque entonces aquí viene lo que es la influencia, como ya hablábamos, de China, de Rusia y de, por ejemplo, de Irán, con esa simbiosis que se arma en la cual Venezuela le da justamente a Irán, le permite explotar y extraer uranio para enriquecerlo para su programa nuclear y Irán le da cierta inteligencia y capacidad con lo de los drones y con inteligencia. Entonces, creo que es bastante importante. Venezuela es un caso vital, es un caso importante en la política norteamericana, pero hay otros casos más prioritarios. Yo creo que Venezuela fue un comienzo importante para quitarle un poco de fuerza a Irán, justamente porque Irán se había ya veníamos con la cuestión del tema nuclear y del enriquecimiento de uranio. Irán venía diciendo que era para sus programas energéticos y en realidad habría enriquecido una cantidad de uranio suficiente para, casi suficiente para armar una bomba nuclear y atómica. Entonces, es preocupante. En- Sí, entiendo que el uranio de Venezuela es el que se utiliza Sí, específicamente para este tema nuclear. Es sí. como especial y no está en todo el Entonces, planeta tampoco. sí. Entonces, Venezuela, o sea, lo que pasa es que, bueno, lo que voy a decir es un poco duro, pero en relaciones internacionales no existen amigos, que si el amigo de la democracia, el amigo querido, no. En relaciones internacionales, en las relaciones entre los estados y la otra multiplicidad de actores que hay en el entorno internacional, lo que existe es intereses y aliados y posibles alianzas. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos se veía en la necesidad, primero con el tema de Irán, de cortar un poco el suministro de Venezuela, de uranio hacia Irán, también de petróleo, un tema energético, cortar ese suministro de petróleo a Rusia y a otros países que no son tan aliados de Estados Unidos. Y además de eso, bueno, el tema de la migración, que se convirtió en un tema electoral que fue uno de los temas que llevó a Trump al poder y que no solamente estaba afectando a Estados Unidos. Estados Unidos fue de los últimos países en empezar a ser afectado por una ola migratoria tan masiva y que dentro de esa ola migratoria iba justamente gente del crimen organizado dirigida a generar desestabilización en otros países. Ya América Latina lo venía viviendo desde mucho antes, sobre todo Colombia, Chile, Perú, Ecuador. Entonces, justamente confluyen una cantidad de temas en el cual Venezuela justamente era como que ese engranaje. Entonces se vio justamente en esa necesidad, pero ¿qué es lo que sucede? Que la situación dentro de Venezuela y la influencia de Venezuela a través del dinero tanto así que bueno, ha podido ayudar Venezuela o ha podido influir en elecciones en otros países y los Sí, tentáculos del Estado venezolano han llegado a tales niveles que es muy complejo desarticularlo. ¿Sabes? Tú no claro, puedes desarticular en unos meses, en unos días, una situación un problema tan estructural, no es algo coyuntural. Entonces, claro. por eso Y Estados que Unidos no se el, va de lleno. claro, y que es importante aclarar eso que dijiste hace rato que me quedó ahí sonando porque es súper importante. Venezuela no tiene una dictadura convencional. No, No, no es una dictadura donde sacan al dictador y se acaba el sistema. Es un grupo criminal que tiene secuestrado el país. Y eso o sea, eso hay que entenderlo primero sí, para poder entender lo demás que viene, porque no es una dictadura convencional y este grupo criminal tiene tentáculos, como lo dijiste, que incluso llegan a Europa, porque están metidos en España también. Entonces, sí, sí es bastante, totalmente. bastante delicado el tema de Venezuela y es el epicentro de todo el caos y la financiación de un montón de movimientos criminales en todo el hemisferio. O sea, afecta a todo el hemisferio. Totalmente. Además que
es muy importante tener en cuenta que no es simplemente un personaje. Por ejemplo, en el caso Panamá, que mucha gente lo trae a colación, en el caso Panamá, tú quitabas la cabeza y desarticulabas y todavía quedaba estado funcional. Sí, 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 sí. Organización en el Estado, había instituciones dentro de todo, a pesar de que en el caso Panamá el dictador estaba precisamente inmiscuido en asuntos de narcotráfico. Aquí no es solamente un asunto de narcotráfico, también hay otros temas como economías ilícitas, tráfico de minerales como oro, diamantes, uranio, tierras raras. Además de eso, también tenemos el tema del petróleo y todo lo que son economías ilícitas conexas a este tipo de actividades. Por ejemplo, tráfico de personas, tráfico de bienes y servicios. Entonces, es algo muy distinto, es algo que antes no se había visto tan de lleno. Mucha gente habla del dictador, yo inclusive a veces hablo del tirano, porque el dictador siempre, por lo general, para mí dictador fue Chávez, se montó legalmente en el poder y después se mantuvo de manera Sí, ilegal e ilegítima en el poder. Este tipo, Maduro, se montó de manera ilegal e ilegítima en el de poder. acuerdo. E Entonces ya ilegítimo por para todos ahí, lados, ¿no? todos lados, porque nunca tuvo la popularidad ni la aceptación que ellos decían que él tenía. Claro, y ni Entonces, ni la nacionalidad, ¿no? Porque aparentemente no nace en Venezuela, ya eso lo hace ilegítimo de entrada, no podría ni siquiera ser candidato. es así, de demostrarse al 100% que este hombre nació en Colombia, eh, habría muchísimas implicaciones, muchísimas más de las que ya hay. Claro, Entonces, tienes un escenario no convencional con un tirano en el poder que maneja grandes cantidades de recursos, aunque yo siempre he sido de las que he dicho que un país no es rico por los recursos que tenga, sino por la gente capacitada para llevar adelante un sí, país, pero hay que entender que Venezuela tiene muchísimos recursos naturales. Oro, claro, muchísimo. diamantes, tierras raras, gas, petróleo, o sea, es el país El que tiene las uranio, mayores reservas de petróleo comprobadas del planeta, a pesar de que ese petróleo es extrapesado y hay que procesarlo con unos aparatos y unos procedimientos específicos, pero los tiene. En cambio, cuando tú hablas, por ejemplo, de Colombia, Colombia tiene reservas de petróleo para algunos años más, por lo menos lo que se tiene hasta ahorita explorado. Venezuela no, Venezuela tiene petróleo para décadas. Entonces, y tiene una posición geoestratégica, está ubicado y tiene una posición de entrada a América Latina y tiene una posición cercana a Centroamérica, está en el Caribe y está cercano a Estados Unidos. Siempre fue durante esos años previos, durante esas décadas previas, desde que se descubrió el petróleo y esas décadas previas al chavismo, fue el aliado comercial número uno de Estados Unidos y Estados Unidos fue su principal socio comercial y todo esto se desmontó con el chavismo. de Entonces, acuerdo. bueno, Otra pregunta allí que viene el caso, ya que mencionas que no se puede desmantelar, digamos, completamente la estructura criminal de golpe. ¿Cuáles son los riesgos o los posibles riesgos y los posibles costos de una intervención de este tipo que sea abrupta para desmantelar completo el chavismo e instalar otra administración nueva? lo que pasa es que el chavismo ha actuado de una manera que le ha permitido no solamente los años, sino también la inacción de otros estados. Y es que ha minado la democracia por todas las vías habidas y por haber. Cuando tú hablas de democracia, tú hablas de independencia de poderes, más allá de las votaciones, porque todo el mundo de las votaciones, sí, las votaciones son importantes, las votaciones son un instrumento para mantener la democracia. Pero la democracia reside principalmente en la división de poderes y en la institucionalidad que tengan esos poderes y los órganos del Estado. El chavismo lo desmontó todo. Con la Asamblea Nacional Constituyente cambió todo y ejerció el poder y secuestró el poder electoral, el poder judicial, las El Fuerzas legislativo, Armadas, todo, el las Fuerzas Armadas. legislativo. Entonces, no hay democracia como tal a la cual tú apelar.
de Entonces, acuerdo. ¿qué es lo que sucede? Al tener el control, no solamente de todas las instituciones que supuestamente son legales, pero en realidad es una serie de organizaciones que han estado allí, se han instaurado y que han cambiado y que han sido penetradas y controladas totalmente por el chavismo de forma ilegítima e ilegal, sino que también tienes allí la confluencia de lo que es el uso abusivo del poder y de la fuerza del Estado en contra de los ciudadanos, lo cual hace que el Estado pierda legitimidad. ¿Qué sucede? Ellos controlan todo. Ellos lo controlan todo. Y han ido montando sus élites de personas nuevas que les sirven a nivel de telecomunicaciones, de inteligencia, de también en las instituciones del Estado, a nivel de empresa privada también. Si bien es cierto que hay empresas de tradición que todavía han sobrevivido en Venezuela, hay muchas empresas que son relativamente nuevas, que son adeptas al chavismo o que son socias del chavismo y que ejercen el monopolio de lo que son temas tan importantes como por ejemplo las telecomunicaciones o por lo menos temas como infraestructura, contratos y contratos y contratos en los cuales ha estado bañados en corrupción y que han hecho el robo más grande de la historia. Entonces es difícil desmontar esto, es difícil que tú no tengas que negociar. Yo lo que veo realmente no es lo que quisiera, porque si tú me dices a mí, yo personalmente, yo quisiera que hoy mismo saliera todo el chavismo y Claro, se total. llenara el Estado en una reinstitucionalización y fortalecimiento de las instituciones del Estado en pro del desarrollo y la estabilización del país. Pero ¿qué Claro. sucede? Que ellos son los que saben cómo funciona, por ejemplo, el tema de las notarías, del SAREM, y de muchas otras Ujú. cosas más. ¿Cómo desmontas tú eso? Sí. Y No menos sé de la si noche a la mañana. se tendría que hacer otra vez, de nuevo, una Asamblea Nacional Constituyente para reformar todo el Estado, quitar un montón de artículos de la Constitución, de reforma, acortar el periodo presidencial, quitar la reelección. O sea, se tendría que hacer otra constitución para, o sea, desmontar todo lo que hay, dejarlo como si fuese un terreno donde vamos a construir y a levantar de nuevo un país. O cuáles serían las herramientas que se pueden utilizar para esto, porque sí, o sea, es complejo y aparte de eso, Ujú. no sé si se puede lograr una transición sin el chavismo. No sé si No, ibas no a se eso, ¿no? puede, sí, voy justamente Porque a eso, no se puede lograr una transición sin el chavismo, lamentablemente, porque este tipo de soluciones suelen ser híbridas. O sea, ahí va a haber personajes del chavismo, por ejemplo, los más altos, que negociarán su salida y dependiendo de la cantidad de información que tengan, podrán negociar un retiro sí, sin mayores consecuencias, pero dando información. claro. Eh, Habrá unos que se unirán a esa ola de supuesto cambio, Mm, porque todas las transiciones, yo no veo ninguna transición que no sea negociable en este caso. eh, no vas a poder, o sea, el objetivo principal en el caso de Venezuela, desde mi punto de vista, es desarticular, por lo menos parcialmente en los próximos años, ese alto componente criminal dentro del Estado y operando en territorio nacional. que lleva años, Entonces, sí, lleva muchos años, lleva 26 años funcionando. claro, claro. Entonces, no Y puedes es pretender difícil. solucionar en unos meses lo que ha tardado 26 años en formarse Claro. y Y que que es ha más difícil operado. construir que destruir. Totalmente. Totalmente, es muy difícil. Entonces yo veo una salida híbrida, tiene que haber negociación, va a haber componentes del chavismo que lamentablemente van a tener que seguir operando en ciertos organismos del Estado. Lo que pasa es que yo lo que sí estoy viendo actualmente es que muy pocos que no son chavistas pudieran estar entrando en esta transición, porque lo que veo es que quitan un chavista y ponen otro. Entonces, eso es lo que más me preocupa. Yo no veo uno de los mayores problemas de Venezuela, además del chavismo per se, es que no hay una oposición que yo vea que es seria, que está articulada y que realmente quiere trabajar en pro del país. Claro, totalmente.
Totalmente, porque incluso, bueno, se ha demostrado ya por todas estas décadas que lleva el chavismo, se ha demostrado que la oposición que ha estado trabaja bajo los intereses del chavismo o para los intereses del chavismo. Hablemos Manuel Sí, Rosales, hablemos Ramos Alup, hablemos Capriles, el mismo Leopoldo, y sí, los partidos políticos están vinculados a la Internacional Socialista, que la sí. Internacional Socialista obviamente juega para el chavismo, sin duda alguna. Entonces, es muy difícil y ahí es donde cuando hacemos retrospectiva y entendemos esto, sabemos por qué el chavismo no ha salido en 26 años, porque nunca hubo una intención clara ni firme de sacar al chavismo. Entonces, es bastante complejo, bastante Lo que complejo. pasa es que yo lo que creo es que no solamente es una cuestión ideológica, sino que también hay un alto componente económico y de poder. El chavismo se ha sabido consolidar en el poder de forma ilegal e ilegítima mediante el uso de los recursos del Estado para beneficiar a personajes como, por ejemplo, Correa, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, a personajes como Lula, a personajes como la Bachelet, como la gente de Podemos en España y el señor Sánchez. Entonces, yo creo que mediante esa repartición de la riqueza de Venezuela, es que precisamente ellos han sabido tener cómplices para mantenerse en el poder. Por eso es que llega Estados Unidos a cortar eso, a cortar, por eso es que hubo tanta izquierda llorando a nivel global cuando se llevaron a Maduro, porque claro, les cortaron su fluidez, su liquidez, ¿no? Les cortaron su fluidez de caja. Claro, y el petróleo sirve como moneda de cambio para sobornar y para tener aliados o para comprar aliados, porque la cantidad de plata que se le ha dado a todos esos gobiernos que nombraste, incluyendo a Cuba o a Fidel Castro en su momento y después a Raúl, es una millonada, o sea, es un saqueo al país para poder mantenerse en el poder. Entonces, Totalmente, y sí, además que también organizaciones no gubernamentales que defienden a Maduro, que defienden al chavismo, que hablan de derechos humanos, pero hablan de los derechos humanos del tirano, de los derechos humanos de el chavismo. ¿Y dónde están los derechos humanos de los venezolanos que durante tantos años tuvimos que sufrir tantas cosas? tanta cosa. Como ver el país destruirse y como ver el país caer en una pobreza que no tiene razón de ser. Sí, Entonces, ¿no? Y los hay derechos muchos humanos de todas las intereses. personas perseguidas, Ujú. torturadas, Sí, violadas, o sea, todas totalmente. las Ahorita atrocidades que han todavía, hecho. todavía Todavía, tenemos todavía. 500 más de 500 personas que son presos políticos que todavía no les han dado libertad, Total, y con que la siguen presión sufriendo de ahí, Estados padeciendo. Unidos. Sí, con la presión de Estados Unidos. Entonces, a mí me preocupa mucho eso. Si bien estoy clara, aunque no me guste, que tiene que haber transición con chavismo, no puede ser todo el chavismo en el poder. Sí, Siendo ellos mismos, nada más porque les jaló la oreja a Estados Unidos, entonces, bueno, ahora no los vamos a matar a todos, vamos a matar a la cuarta parte. sí. O sea, no puede ser, ¿me Sí, 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 entiendes? de acuerdo, Pero de sí acuerdo. tenemos que aceptar, lamentablemente, yo he tenido que hacer un ejercicio de tolerancia y de poder calmarme para poder decir, bueno, voy a pensar fríamente, voy a pensar como un internacionalista, como una persona que está formada en política y decir, bueno, sí, lamentablemente vamos a tener que hacer una transición con el chavismo. El chavismo es un movimiento político y tiene su partido político y bueno, hay chavismo por años, pero que ellos no sigan controlando el poder de una manera tan descarada. Ahora, Estados Unidos justamente hoy anuncia que entran en la tercera etapa, se vislumbra unas elecciones. Lo curioso sería saber qué va a hacer María Corina en este caso, porque yo siempre lo he dicho, yo no soy su fan ni su seguidora, pero para mí es lo más potable que hay dentro Sí, de lo que creo ya tenemos. lo dijo en estos días, lo dijo en estos días y se postuló ya como candidata oficialmente a unas posibles elecciones, a un posible escenario electoral. ¿Qué debe venir y si sigue el mismo CNE, obviamente ese proceso va a estar custodiado por Estados Unidos. eh, creo que es totalmente seguro. Y si se puede gobernar con el chavismo, yo creo que nos va a tocar aceptar lo que decías, ¿no? Tener tolerancia y decir, bueno, no vamos a Sí, gobernar con todo el chavismo, pero sí con una parte, ir entendiendo cómo funciona sí. ahorita el Estado y a medida de que vamos obteniendo esa transferencia de conocimiento, podemos dejar de depender del chavismo e ir soltando, e ir cambiando piezas hasta depurar todo el sistema.
Y bueno, después vendrán reformas seguramente, bueno, pero es un proceso lento, es un proceso Sí, es un proceso lento y bastante. largo, es un proceso lento y largo. Yo comprendo a las personas que están desesperadas dentro de Venezuela porque hasta el día de hoy todavía hay gente que lleva semanas sin luz, sin agua, sin los más mínimos servicios, o sea, los servicios básicos, y eso se entiende. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que es la realidad objetiva de las cosas que están sucediendo. Estados Unidos necesita mostrar resultados, necesita porque vienen los midterms ahorita este año, necesita mostrar avances de que lo que hizo, lo hizo por algo y que está rindiendo resultados. Necesita tener seguridad energética. Necesita ver que en Venezuela se esté cumpliendo algo de proceso paz hacia la transición, hacia una transición. Lo que tienen los venezolanos es que, o tenemos los venezolanos, es que asegurarnos de que esa transición va a ser sustentable y estable en el tiempo y que no va a venir a cambiar con la subida al poder de, por ejemplo, los demócratas. Estados Unidos se debe también y mayoritariamente a sus electores, a su población. Todo estado tiene que velar por su integridad territorial, por la seguridad de sus ciudadanos y por su sustentabilidad económica y estabilidad social y política. Entonces, Estados Unidos con esto toma el rol nuevamente que había perdido en los últimos años de líder natural de este hemisferio y de líder global. Tranca las fronteras a la inmigración porque tiene una crisis migratoria de proporciones no antes vistas que le han generado bastante malestar a nivel interno, pero también tiene ciertos movimientos políticos, sobre todo con la llegada de Trump al escenario político, que hace ver más la polarización de un lado con otro de los americanos. Entonces, ellos necesitan mostrar y decir, mira, nosotros lo hicimos porque es que Irán era una amenaza terrorista global y para poder tener una serie de resultados efectivos sobre el tema Irán y la amenaza terrorista que significa sobre Estados Unidos, teníamos que intervenir en Venezuela, pero lo hicimos desde el punto de vista más estratégico, que fue llevarnos a este tirano que resulta que pudiese no ser venezolano, que es ilegítimo, es ilegal, que está íntimamente relacionado y que es parte del crimen organizado transnacional y que aparte ha hecho que Venezuela sea territorio enclave de ciertos tipos de actores terroristas como lo son Hezbollah, como lo son Hamas, como lo es el ELN, las FARC y sus propias bandas criminales, como son el Tren de Aragua, aunque han, han dejado de lado un poco la narrativa del cartel de los soles, sí el Tren de Aragua ha estado inclusive activo en varias ciudades de Estados Unidos, generándoles una crisis profunda de inseguridad Y no solamente a en sus Estados Unidos, ciudadanos. ¿no? También en otros países del hemisferio, Colombia, Perú, Totalmente. Chile, o sea, Totalmente. es En bien. Colombia manejan muchísimo parte del crimen, sobre todo en ciudades como Bogotá, Medellín y otras poblaciones, sobre todo no sé si lo puedo decir, de prostitución, tráfico de drogas y muchas otras actividades ilícitas. Claro, claro, En Ecuador también, en Perú también, en Chile ni decirlo. de acuerdo. Entonces, Ahora, todas estas organizaciones criminales que no son gubernamentales, como ya lo dijiste bien, ¿no? El ELN, la FARC, Hezbollah, todo esto, que están en Venezuela actualmente, ¿cómo, cómo sacarlas de allí sin que pongan, eh, digamos, sin que se rebelen y se pueda armar dentro una guerra civil o un secuestro de alguna parte del territorio o alguna cosa, ¿no? Porque si bien Ecuador, que son, pues, digamos, entre Ecuador, Colombia y Venezuela, que es donde, por donde se mueven todas estas organizaciones. Ecuador ha tratado de controlar, pero tienen libre paso entre Colombia y Venezuela y libre paso de estos grupos criminales. Entonces, ¿cómo se maneja eso? O sea, llega una nueva administración en Venezuela, estos grupos criminales salen y se pasan a Colombia, se congelan, se esconden. ¿Qué hacen? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los riesgos?
A Estados Unidos y al hemisferio en general le conviene que en Colombia no gane Cepeda, por ejemplo. Tiene que ganar un gobierno de centro o de derecha, preferiblemente de derecha, que entre en alianza y en coordinación y cooperación con Estados Unidos para combatir los grupos irregulares, sobre todo el ELN y FARC, y en estos días que ha habido tantos atentados por el tema electoral, sobre todo en el Cauca y Valle del Cauca. Yo siempre he tenido la teoría de que la FARC tiene ese sueño profundo de armar un Estado de partes del territorio venezolano, al sur de Venezuela y del sur de Colombia, para ellos armar un estado de ellos para hacer todas sus actividades irregulares. Por eso tantos ataques en el Valle del Cauca, en el Cauca actualmente. Conviene que gane un estado que no sea, o un gobierno que no sea de izquierda, precisamente para combatir estos grupos irregulares armados que tienen en estado de terror a las poblaciones. El problema, por ejemplo, en Venezuela es que las Fuerzas Armadas están totalmente empobrecidas. Tú no tienes Claro, militares debilitadas, totalmente cien por debilitados. ciento, tú no tienes militares preparados como tal, no tienes una reserva como tú la puedes ver en Estados Unidos o en otros países que son reservas militares formadas no solamente desde el punto de vista físico y táctico, sino también desde el punto de vista ético para poder hacer cargo o hacerse cargo, hacerle frente a este tipo de situaciones. En el caso de Colombia, todavía las Fuerzas Armadas y la policía tienen capacidad de acción, entrenamiento y no están inmersas en esa dinámica en la que entró las Fuerzas Armadas en Venezuela y las policiales. Pero tiene que haber un entrenamiento en cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, como lo ha habido en Colombia, para poder formar Fuerzas Armadas preparadas para esto, Claro, porque va totalmente a de haber acuerdo. conflicto, va a haber problemas. Es como que tú le metas candela a un nido de avispas. Sí, 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 Entonces totalmente. es muy complicado. Lo mejor, el mejor escenario que pudiera pasar es que ganara un gobierno de derecha en Colombia, en que se preparara nuevamente las Fuerzas Armadas y se reinstitucionalizaran en Venezuela, igual que los grupos de policías, para Claro, poder hacerle frente a las bandas armadas. Yo soy de las que cree que el crimen no actúa solo, el crimen está muy bien organizado a nivel global. Entonces, solamente la acción coordinada de estados que tienen un objetivo en común y cuyo objetivo en común es recobrar el monopolio legal de la fuerza, el control y la integridad territorial, es lo único que puede salvarnos, pero es algo, es un tema muy complejo. sí. Pero yo sí creo que una triangulación entre Noboa, un gobierno acá en Colombia de derecha, y María Corina puede acorralar, puede dar pelea, digamos, a estos grupos criminales. Y bueno, se pueden debilitar bastante como en su momento llegaron a estar, pero Sí. complejo, es bien complejo, bien Es complejo. complejo y se necesita la ayuda de Estados Unidos. O sea, no Totalmente, solamente desde el sí o punto de sí, vista de armamento, sino también de preparación, coordinación. Una de de las táctica, principales, sí, una de las principales temas es combatir los cultivos de ilícitos. No solamente en Colombia, en Venezuela también y en Ecuador. Es un tema muy importante porque en base a estos cultivos ilícitos se arma una serie de economías también ilícitas que lo único que hacen es degenerar en violencia en las poblaciones y además más pobreza, más violencia y además de eso te quita el control del territorio. Entonces es un tema complejo porque también afecta a las poblaciones allí presentes y puede tender a haber muchísimas migraciones internas y migraciones externas por el tema de la violencia, como ya lo presenciamos, por ejemplo, en el tema del Catatumbo, acá en Colombia. claro. Ahora bien, ¿cuáles son los posibles escenarios que se vislumbran o que tú puedes vislumbrar en un año, 2 años en Venezuela? Estamos hablando mediano plazo, un año, 2 años. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Mira, posiblemente,
3 escenarios son los que yo más vislumbraría, y ni siquiera puros en tal, pudiese haber inclusive una mezcla de estos escenarios. Uno es, por ejemplo, que es lo que yo estoy viendo ahorita, es una especie de negociación congelada entre los distintos actores políticos de ahorita que están en Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, hay una narrativa de avance, como la está viendo ahorita, pero en realidad no hay un cambio que tú veas 100% estructural, ¿sabes? No ves, por ejemplo, que terminen de liberar a los presos políticos, que haya, sí, ay, bueno, están depurando el TSJ, sí, lo están depurando, pero están poniendo otros chavistas, Claro, están poniendo otra gente afina, ya no es afina a Maduro, pero es afina a Delcy. claro. En- Sí, de acuerdo. Entonces, ese es el escenario que yo estoy viendo que se está dando ahorita. El escenario deseable sería una transición real, pero en esa transición real no solamente hay una reinstitucionalización del Estado venezolano y una transferencia de poder, ¿ok? No le veo una reconfiguración profunda del poder, pero sí pudiera haber algo de transición, algo que se palpe más real. Entonces, yo creo que Estados Unidos le quiere dar esa intención y por eso quiere insistir en las elecciones. El problema es que, ajá, hiciste las elecciones, ganó María Corina, ¿cómo haces ese empalme y cómo haces para que haya gobernabilidad? Claro. Sin Es caos. Gobernabilidad sin exactamente. caos. Claro. Exactamente. Entonces, y un tercer escenario, que es el que menos deseamos cualquier ser humano racional, justamente es una fragmentación. Sobre todo hablo de fragmentación tanto en el poder del Estado como en el control del territorio. Veo lamentablemente la posibilidad de múltiples bandas criminales, grupos irregulares, porque también no nos caigamos a mentiras, Venezuela tiene sus bandas criminales endógenas. Entonces, y son muy peligrosas y han ejercido un tipo de violencia en otros países y en Venezuela que nunca antes se había visto. Entonces hay un escenario muy riesgoso que es el que ninguno de nosotros quiere, y es que justamente esa fragmentación del control territorial, del poder y de la institucionalidad, en el cual no hay control del territorio en Venezuela. Entonces, una parte pertenecerá al Tren de Aragua, otra pertenecerá al Tren del Llano, otra a la FARC, otra al ELN, otra a Hezbollah, entonces, y otra al gobierno venezolano, como lo fue Colombia hace varias décadas atrás. Claro, totalmente. Y se complicaría, o sea, para Estados Unidos, el plan que tiene de Estados Unidos se complicaría si gana Cepeda en Colombia. Sí, ¿Habría un bloqueante, una traba? O sea, se complicaría. se complicaría mucho más. Ya de por sí la delincuencia anda desatada en Colombia. Sí. Las ELN y las FARC han reclamado mucho más territorio de lo que antes tenían y están Ok, controlando gran parte del territorio nacional. Y este señor, Cepeda, es justamente uno de los arquitectos de la paz total. Entonces, creo que sería peor. No solamente para Estados Unidos, sería peor para los colombianos, peor para los venezolanos, para los ecuatorianos, inclusive para el hemisferio en general. ok. Interesante. Bueno, ya podemos ir cerrando la entrevista. No sé si se nos escapa algo, pero creo que está bastante abordado. Yo te pregunto, dentro de los escenarios posibles para los líderes del chavismo, ¿no? Los altos. Estamos hablando de Delcy, de Jorge Diosdado, de Padrino López, de Amoroso, de los Saab, etcétera. ¿Cuáles son los posibles destinos de todos ellos? Porque sin duda alguna creo que Estados Unidos está pensando negociar, está Sí. negociando ya, pero no con todos, pero sí está negociando. Pero ¿cuáles serían los posibles destinos de ellos? ¿El exilio? ¿Va a haber una amnistía? ¿O van a pagar algunos? ¿Pagarían sí o Los, sí? los más inteligentes van a optar por querer obtener a fuerza de dar información y ceder el poder, de querer tener un exilio dorado con amnistía. Ok, Otros, como por ejemplo Delcy, la veo yo queriendo todavía actuar en el escenario político nacional, queriendo reclamar la herencia del chavismo.
ser ella y su hermano los herederos del chavismo y que queden ellos como la oposición si posiblemente gana María Corina y asciende al poder. O sea, ellos quieren legitimarse como una fuerza política. Entonces los veo siendo parte de la transición. Ahora, personas como Padrino, Diosdado es difícil saberlo porque es que de verdad ha cometido tantos crímenes y su personalidad, no sé, pero yo diría que él también estaría más, con mayor tendencia a negociar y exiliarse con una amnistía o pedir alguna amnistía, pero fuera del país. Claro. Es lo que yo vería. Algún asilo, quizás, Sí, en algún país, ¿no? con toda la plata que tienen, con Sí. toda la plata que han hecho, ya sabemos cómo. Yo los vería a ellos tratando de tener una amnistía y un exilio en un exilio dorado. Pero yo sí le veo a Delcy hambre de poder político, de seguir Pero ahí. pero lo puede, o sea, Delcy y Jorge, con toda el rabo de paja que tienen, pueden ser fuerza política. O sea, no hay crímenes que se le puedan imputar. O sea, pueden seguir estando ahí jodiendo la vida, como decimos nosotros, ¿no? Sí, Pueden quedar ahí jodiendo. sí. Yo los veo haciendo eso. Ellos han negociado muy bien con Estados Unidos. Y Ok, justamente si está pasando todo lo que está sucediendo en este momento es porque ellos negociaron desde antes con Estados Unidos, desde claro. antes de llevarse a Nicolás Maduro. Sí, que eso Entonces yo venía, se creo venía, que ese rumor venía, ¿no? Antes de que se veara a Nicolás Maduro. El diciembre, noviembre, había un rumor de que Delcy y Jorge lo iban a entregar. Desde hace rato estaba sonando exactamente. eso. Y todo el mundo creía que eran cuentos de camino y resulta que Sí, fue verdad. O sea, yo pienso que Delcy ha sido muy, muy astuta y ella quiere negociar el seguir en la carrera política en Venezuela, legitimarse como una fuerza política. Quizás suene muy inverosímil, pero lo veo muy, muy, muy posible. sí, sí, es posible y nos va a tocar lidiar con Lidiar, eso. nos Lidiar va a con tocar eso. lidiar con eso. O Lidiar sea, con eso. igual un Barreto que quiere todavía, ya lo hemos visto. Sí, Un Barreto queriendo legitimarse y unas facciones del chavismo, porque no nos mintamos, eso de que madurismo, chavismo, no, no, señores, son lo mismo, son lo mismo. son Totalmente, chavistas claro. y Chávez no fue un presidente democrático, Chávez fue un Sí, dictador, Chávez fue totalmente. la base de lo que es El hoy en día arquitecto de las Venezuela, el bases de todo, claro. arquitecto de toda esta Sí. desgracia. Chávez con Fidel, Entonces, ¿no? sí, Fidel, totalmente. El, el, los principales retos, ¿no? Asumiendo que el chavismo se quede, que él sí herede todo la fuerza política del chavismo, Delcy y Jorge hereden ellos como hermanos toda la fuerza política del chavismo. ¿Cuáles son los principales retos de un nuevo gobierno después de una transición? Asumiendo que María Corina llega al poder, tiene todavía al mismo ministro de Defensa, tiene al TCJ que deja a esta gente, tiene, bueno, el CNE quizás cambie, ¿no? Antes de eso. Hay que ver cuál es la estrategia de Estados Unidos para garantizar que hayan unas elecciones de verdad transparentes, ¿no? Que yo creo que van a estar ahí velando por el proceso, pero yo creo que tiene que ¿quién? haber una depuración. Tiene que haber una depuración principalmente del CNE y tiene que haber muchísima observación internacional. Sí, Muchísima, sí, sí, de acuerdo. muchísima. ¿Y cuáles serían los retos? O sea, asumiendo que, bueno, el CNE se depura, llega otro nuevo CNE, se instaura, lidera las elecciones, las próximas elecciones presidenciales, llega María Corina al poder. ¿Cuáles son los principales retos? Aparte del desconocimiento de cómo, posiblemente, no, Muchos, no sabemos. Hay muchos retos, muchos, pero ¿cuáles son los muchos, principales? muchos, muchos. Mira, primero que todo, bueno, reconfigurar el poder junto con las instituciones. Hay que precisamente recuperar la institucionalidad del país. Por eso te hablaba de, mira, hay que primero depurar el CNE, depurar el Poder Judicial al 100%, hacer unas elecciones para Congreso que también sean transparentes y democráticas para poder contar con un equilibrio de poderes en el Congreso. Creo que otra cosa es desmontar las economías ilícitas que ya lo veníamos hablando. Tráfico de oro, tráfico de diamantes, de coltán, de tierras raras, de gas, inclusive tráfico de sustancias ilícitas. También, bueno, recuperar
sí, el control territorial, ejercer el monopolio legal del poder para conservar la integridad territorial y ciudadana en el país. Eso es sumamente importante, es otro reto muy fuerte, porque ahí pasas por justamente depurar y reinstitucionalizar las fuerzas del Estado y la policía. Otra es recuperar la infraestructura del país. Todo el mundo dice, no, que eso es metiéndole dinero. No, tienes que planificarlo bien, tienes que tener una serie de procesos para poder recuperar toda la capacidad energética. No hablo solamente de petróleo, sino también eléctrica del país, que ha sido tan crítica en disminuir la calidad de vida del ciudadano venezolano. También las fuentes hidroeléctricas, la capacidad de poder acceder a agua potable, a gas, a electricidad, a internet, ¿ok? Sin tener esa inestabilidad en las telecomunicaciones. También reconstruir lo que es la confianza social. Yo siento que ha habido nosotros ahora sospechamos de todo el mundo, de todo, de que todo tiene una segunda intención. Yo creo que se tiene que recuperar y se puede la confianza del venezolano en las instituciones y en el país. Es algo crítico con lo que van a tener que luchar. Y con las Entonces Fuerzas yo creo que Armadas, por la Guardia Nacional, o sea, el totalmente. venezolano no confía. Pero fíjate que en Colombia se pudo. Tú te pones a investigar y Colombia tenía unas fuerzas armadas en las cuales la población no confiaba en lo más mínimo y se hizo un trabajo de profesionalización y reinstitucionalización de las fuerzas armadas a tal nivel y de contacto con la sociedad que tú vas por aquí por la calle y ves un policía y no te genera ansiedad ni esa, sabes, ese rechazo. Tú ves un Claro. militar y la gente lo respeta. Sí, ¿Sabes? sí Te lo sientes respeto. seguro. En cambio, cuando tú ibas por Venezuela, tú veías cerca un policía, y esos más que todo que iban en moto, y tú decías, ya me va a pasar algo. Sí, sí, Entonces sí, tiene sí, que haber ese restablecimiento de la confianza social junto con lo que es la reinstitucionalización, la recuperación de la infraestructura del país, de la economía. Yo pienso que el traer inversiones bien en tanto y en cuanto se vea que tienes un retorno de la seguridad jurídica. claro. Entonces, creo que esos serían los Sí. retos. Claro, esos son los principales muy a high level porque es súper difícil. O Es sea, difícil. lo que mencionaba antes, es como agarrar un terreno sin nada y sobre eso levantar un país porque no funciona nada. No funciona Sí. nada. Pero No funciona sí, nada, son pero hay muchos. muchas necesidades. Las personas están desesperadas con toda razón, los ciudadanos que viven en Venezuela, porque todavía es un tema controlar la inflación, todavía es un tema el abastecimiento, todavía es un tema los sueldos, todavía es un tema el costo de la vida. Todos los países tenemos problemas con el costo de la vida, pero a nivel Venezuela es una cuestión increíble. Entonces, el hacer un manejo adecuado de los índices macroeconómicos es vital, no desde el punto de vista intervencionista, pero sí tratar de tener algo de control para poder combatir una inflación tan hiper galopante como la que hemos tenido en los últimos años. Pero eso también viene dado con la reinstitucionalización del BCB Claro. y la independencia del BCB, que no Y la sea la independencia, caja, que no claro. sea la cajita de fluidez del gobierno. Totalmente, totalmente. Sí, necesitamos poderes e institucionalizaciones, e poderes e instituciones totalmente autónomas. Total. Totalmente. Totalmente Bueno, Carol. autónomas y con poca burocracia, pero que esa burocracia sea capaz, que esté bien formada y que tenga capacidad de acción. Totalmente de acuerdo. Bueno, Carol, un último mensaje, algo que quieras decir, algo que, no sé, que se nos esté escapando por allí, que sea Bueno, importante. yo creo que Venezuela es un caso bastante atípico. Venezuela es un caso para estudio. Cuando yo estaba en la universidad hace 20 años atrás, estudiábamos el tema era de Zimbabue, por ejemplo, a nivel económico, ¿no?
Las futuras generaciones o las actuales estudiarán el caso de Venezuela, pero no solamente a nivel económico, sino también a nivel político, ¿no? Y social. Yo creo que el mayor reto para Venezuela es recuperar la institucionalidad y el Estado desde cero, más allá de unas votaciones o de unas elecciones. Lo que genera la estabilidad de un país es que justamente haya democracia, pero la democracia significa división de poderes e institucionalización. Entonces, no se puede perder la esperanza, pero tampoco se puede anhelar que las cosas se den de un momento para otro. Y estos procesos son largos, dolorosos, y tenemos que ser resilientes, aunque suene a veces Siguientes. antipático. Que de resiliencia sabemos, Bastante, al bastante sabemos. bastante. Bueno, Carol, muchísimas gracias por el espacio. Y nada, con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Vale, chao.